Bien, queridos hermanos y hermanas, quiero darle un saludo fraterno a cada uno de ustedes, agradecer la presencia de los sacerdotes de la zona que han estado animando con entusiasmo este mes de la Biblia, aquí presente, celebrando en esta Eucaristía. Agradecerle también a ustedes, que yo sé que en cada una de sus parroquias pusieron empeño, motivaron también en todos los signos, las acciones que son propias de este mes de septiembre, la entronización de la palabra en la iglesia, en las casas, la motivación para participar de la formación, los retiros, los cursos, que realmente este año ha sido muy bueno. Quiero agradecer la presencia de estos jóvenes estudiantes aquí, llena de mucha alegría y esperanza, la presencia de nuestros alumnos, de nuestras escuelas católicas que están presentes. Es algo muy bonito. Recuerdo que escribí una carta circular y la envío también a los centros educativos, motivando, porque es una etapa muy interesante también para inculcar el amor a las Sagradas Escrituras, que siento que va aumentando cada vez entre nosotros, y Dios está contento porque Él quiere iluminarnos a través de esa palabra que ha revelado. Durante este mes he estado haciendo reflexiones catequéticas en mi programa de Radio Enriquillo, dando razón de nuestra fe. Tomado algunos temas catequéticos y algunas homilías también, más que hacer la reflexión habitual, también he ido siguiendo esa línea. Y en esta tarde, ustedes están cansaditos tal vez por la caminata, pues quiero hacer como un resumen de todo eso que hemos venido compartiendo. Y en línea catequética quiero compartir, catequética motivadora, catequesis motivadora, quiero pues concluir este mes con esta reflexión que comparto con ustedes. Biblia y Eucaristía. Ya el jueves comencé a tratar algo con lo que vinieron a misa. La iglesia se nutre del pan de vida en la mesa de la palabra de Dios, como en la mesa del cuerpo de Cristo. Así nos lo enseña el magisterio de la iglesia. Se nutre del pan de vida en la mesa de la palabra de Dios, como la mesa del cuerpo. Los dos banquetes, que así pues está estructurada la Eucaristía, con estos dos banquetes deliciosos. Los documentos de la iglesia suelen hablar de la liturgia de la palabra como de una mesa en la que los fieles se congregan y participan. El concilio nos dice que esta mesa está puesta ante los pobres cada día, pensando en aquellos que participan de las misas diarias, con temas variados que nos iluminan, nos consuelan, nos fortalecen, nos denuncian, nos sobrecogen, nos orientan en toda clase de circunstancias de nuestra vida. ¿Quién de nosotros no se ha sentido interpelado profundamente por la palabra de Dios ante una realidad que pudiera estar viviendo en su vida personal y familiar? Y al escuchar el Evangelio, una de las lecturas, ha dicho, por este mensaje es para mí. Y es para nosotros ese mensaje. La palabra de Dios viene, nos interpela, pero también, como decía, nos da consuelo, nos ilumina. Entonces, ese pan diario que debemos procurar, en esa manera la iglesia nos lo ofrece. Variado, porque hay distintos temas,
para todos los temas cristianos en lo que nosotros tenemos que observar. La liturgia está organizada de tal modo que todas las virtudes cristianas pueden ser iluminadas y fortalecidas en cada una de las misas. En un momento del año, de la semana, va a aparecer aspectos de la vida cristiana que son fundamentales, como también van a ser denunciados los vicios capitales que también nos impiden el crecimiento y el seguimiento al Señor. Somos iluminados, interpelados, pero también animados y consolados. En la liturgia de la iglesia, la iglesia abre a sus fieles la mesa de la palabra de Dios, pero a veces pocos se alimentan de esa mesa o le sacamos poco provecho. Unas veces por culpa tal vez de los ministros que estamos al servicio de la palabra, que tal vez no podemos explicarla correctamente o nos desviamos, pero otras veces la culpa no son de los ministros, sino de los fieles que no saben escuchar con atención, que no tienen hambre de la palabra, quizá porque están ya saciados de comidas insustanciales, como la que recibimos constantemente, rumores, chismes, telenovelas, revistas, cosas vacías que a veces van llegando también a nuestros oídos y a nuestros ojos. Y cuando ya vamos al banquete de la palabra, estamos ya repletos, pero no de comida sustanciosa, sino de comida que nos destruye, como el niño que quiere dulce, golosina y todas esas cosas, y entonces cuando la mamá quiere darle la comida sólida, la que le aprovecha, ya no quiere, ya está saciado. Así pasa también en la vida espiritual. Nosotros nos saciamos de todas esas chatarras, comida chatarra, comida espiritual chatarra, que entra por los oídos y por nuestros labios, y cuando estamos en el banquete sustancioso de la palabra de Dios, donde podemos comer su cuerpo y escuchar su palabra, ya estamos saciados y no nos sabe a nada. Para alimentarse de este pan hay que tener hambre de Dios, hambre del sentido de la palabra. Y la palabra entonces nos cuestiona, y nosotros también cuestionamos esa palabra en una búsqueda ardiente de llenar nuestro corazón cuando vamos con esa disposición. El hombre superficial, entontecido con el consumo, todo eso mareado, con tantas cosas, entonces ya no encuentra espacio para escuchar la palabra. San Lucas nos ha dejado un testimonio muy bonito. Él nos relata dos banquetes, podemos decir, es la narración de dos momentos eucarísticos, San Lucas. La primera ha tenido lugar en el cenáculo, el Jueves Santo, la última cena. Y la segunda es en el domingo de Pascua, como sacramento del encuentro, los discípulos que regresan de Jerusalén a Emaús. Sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Este es el relato bonito de los caminantes de Emaús, que en esta Eucaristía hay muchos caminantes. Jesús, pues lo primero que hace, si leemos nosotros atentamente este relato, vemos que la manifestación eucarística ha sido precedida de una liturgia de la palabra. A lo largo del camino, Jesús ha ido explicando a los discípulos el sentido de las Escrituras, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas. Entonces, muy interesante este texto. Entonces, se le abrieron los ojos al compartir el pan,
al Jesús hacer la bendición y darle el pan, recordaron el momento eucarístico. Entonces, precedido este momento por la palabra. Seguramente muchos de nosotros se ha dicho varias veces, ¿cómo sería esa homilía, esa explicación que Jesús hizo a los discípulos de Emaús? Ellos mismos se van a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba y nos hablaba en el camino acerca de las Escrituras? Por eso, la Iglesia ha hecho preceder la fracción del pan de una liturgia de la palabra con las lecturas bíblicas, el salmo y la homilía. Vean dónde está el origen. Este es un texto, el texto de los discípulos de Emaús es un texto catequético para explicar el sentido de la Eucaristía también, el efecto de la Eucaristía. Entonces, la misa está estructurada así. Primero la liturgia de la palabra y la explicación, no por Jesús, sino por el ministro. Y después entonces pasamos a sentarnos a la mesa y a compartir el pan. Ahí está la estructura misma de la Eucaristía que la Iglesia ha seguido a través de los años. El Vaticano II considera la mesa de la Eucaristía como el lugar donde se sirve el pan de la palabra y el cuerpo de Cristo. En el presbiterio, junto al sagrario, y es importante destacar, y por eso se destaca, la Biblia abierta. Ambos, la Biblia y el sagrario, son la doble y única presencia del pan de vida. La Iglesia ha venerado siempre las Escrituras, al igual que el mismo cuerpo de Cristo, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. La Iglesia por eso venera y cuida la palabra, porque es la fuente, es el alimento de la cual se alimentan sus hijos, del pan de la palabra y del cuerpo de Cristo. La Biblia abierta en la Iglesia es ya una presencia de Cristo. Por eso se insiste tanto en este mes de septiembre más de entronizar en el templo la palabra, en las casas. Y eso es una tradición que viene de lejos. Por eso es muy bonita esta tradición que va creciendo cada día en nuestra iglesia. La fe del pueblo se va educando con la liturgia, aún más que con la catequesis. Por eso la liturgia de por sí es interesante. Y miren, aquí le digo lo que le estoy diciendo al Padre Bar. Y yo, una de las esperanzas, el Padre Bar, que es encargado de la liturgia, y siente pone tanto interés en esto. Le he dicho, Padre, ayúdenos ahora, ayúdele a la diócesis a valorar más la liturgia, la celebración eucarística. Hay que darlo todo para que la celebración eucarística la podamos vivir más bonitamente, más sentida. Es el encuentro semanal que tenemos y no puede pasar desapercibido en nuestra fiesta. Y hay que poner todo el empeño para que así sea. Todo lo que pueda ayudar para que las celebraciones sean animadas, sean decorosas, es importante, porque ¿cómo vamos a mostrarle al mundo y a Dios mismo que creemos que Él está presente en la palabra, en la liturgia y todo, si celebramos de cualquier manera? ¿Cómo vamos a hablar de que la misa es una fiesta si nosotros no le damos sentido de fiesta? Si ni una florecita ponemos, que no es el caso. Pero eso es importante, del campo, donde sea. Si no se puede ir a la floristería, hay que buscar una florecita, una hojita o algo que ahí esté, que diga, estamos de fiesta. Y todo lo que conlleva la preparación de la Eucaristía. Hay que poner mucho acento. Por eso la liturgia rodea el libro
de gesto de veneración, semejantes a lo de la Eucaristía. Ven que las misas solemnes, que pueden ser todos los domingos es día solemne, se puede hacer la procesión con el evangeliario, ese momento también sagrado, donde están los ministros, el evangeliario, el libro, y hacerlo de procesión, incensarlo, besarlo, son los signos que ven que la iglesia nos ha enseñado, con lo que se venera la palabra, y por algo nos lo enseña la iglesia. Eso no se lo ha inventado nadie en este tiempo, eso viene de la tradición, y cada vez más fuerte, hacia atrás, y en el presente pues se exige más. Pero a veces por situaciones pastorales, no tenemos quizá la posibilidad de hacerlo, y creemos que no va. Pero eso va para una celebración bonita. Y siempre que se pueda hacer, hay que hacerlo. Porque es para dar ese sentido de fiesta. Porque las personas que vienen a la Eucaristía tienen que salir, pues, con ese espíritu festivo. Y hay que poner todo empeño en la preparación de la Eucaristía. Porque, ¿qué otro encuentro tenemos con el pueblo de Dios abierto que no sea la Eucaristía? Y si perdemos ese momento, no estamos estamos perdiendo ahí una bonita oportunidad. Por eso, ven, el libro es insensado, decía, cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, respondemos amén. Cuando escuchamos la palabra, respondemos, te alabamos, Señor. Ven, el respeto. En ambos casos se aclama una presencia, se agradece un don, y se da un sí comprometido a Cristo, tanto en la liturgia de la palabra como eucarística. Comemos su cuerpo creyendo en su palabra. Nadie puede comulgar sacramentalmente si no está en comunión profunda con el mensaje de Cristo. Si usted no cree en lo que Cristo ha dicho, usted no puede comulgar. Tiene que estar de acuerdo con Él. La comunión de quienes no aceptan su mensaje, ni sus bienaventuranzas, ni las exigencias radicales del reino, se convierte en sacrilegio. ¿Cómo podemos decir amén al cuerpo de Cristo si no decimos también amén a la palabra que es proclamada? Si la meditación de la palabra, el cuerpo de Cristo pierde su valor y su sabor, se reduce a un puro rito. Y eso no es lo que la iglesia busca y procura con la liturgia. La escucha de la palabra exige de nosotros una renuncia a nuestros propios criterios, a nuestros puntos de vista, a nuestros propios proyectos. La escucha comprometida es ya un sacrificio que pertenece a la entraña de la Eucaristía. Si la Eucaristía exige de los creyentes una ofrenda personal, la única ofrenda nuestra que puede agradar a Dios es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la carta a los Hebreos. También es importante la unidad íntima que existe entre la lectura y la música. Es otro punto importante. ¿Qué fuerza adquiere la liturgia cuando se combina un buen ministerio de lectores y predicadores y un buen ministerio musical? Esos son los tres aspectos que hay que tener muy presente. Lectores que son proclamadores. Una lectura ya bien proclamada, ya ahí está el 50% del mensaje, la homilía o más, si está bien proclamada. El predicador, para nosotros, nuestra predicación debe siempre centrarse en la palabra, no en temas sueltos. La realidad se ilumina de la palabra, pero no hay que... La palabra es lo fundamental y la gente, ustedes son testigos. ¿Qué es lo que ustedes quieren oír en una homilía? ¿Que le expliquen la palabra o que le traten los temas que andan por ahí? ¿Qué quieren oír? La palabra, porque los temas son analizados por muchísima gente. El ambón no es un lugar para comenzar a analizar temas.
ver la televisión desde por la mañana, que ahí están todos los analistas, la Z y todas esas emisoras, ahí hay muchísimos mensajes, muchos analistas. Entonces, desde acá nos toca animar, enseñar y orientar al pueblo de Dios, claro, no ajeno a la realidad que se está viviendo, porque la palabra debe iluminar, pero el centro siempre tiene que ser la fuente de nuestras reflexiones y nuestras orientaciones, debe ser siempre la palabra de Dios. Entonces, qué bonito unir la música a esto, es decir, unir esas tres cosas que son bonitísimas. Entonces, por una parte el canto prepara el corazón para escuchar la palabra, para profundizar en los textos bíblicos del domingo, ayuda mucho el meditarlos antes o después de la Eucaristía, también es importante. Cada domingo ese banquete, esas lecturas que están colocadas en las lecturas, en la misa, son bien pensadas por la iglesia. Antiguo, Nuevo Testamento y Salmo. Entonces, no es suficiente el momentito que estamos en la misa para rumiar, para asimilar todo ese mensaje. Gracias a Dios que hoy día están los rayitos de luz, el subsidio que hay, que muchos lo tienen, y están también los celulares que facilitan las lecturas, para que no nos quedemos nada más con lo que oímos acá, sino que podamos seguir en la casa en algún momentito, apropiándonos del mensaje que la iglesia nos propone cada domingo. Si nos acostumbramos a hacer esta meditación, descubriremos que muchas veces en esos textos se encierran respuestas de Dios a los problemas que traemos entre manos. Podemos recibir en las lecturas del domingo orientaciones prácticas y concretas para nuestro itinerario cristiano, lo que decía, para descubrir qué Dios quiere de nosotros. Y entraremos así en un camino, digamos, de iniciación cristiana, de catecumenado, que nos irá formando en una auténtica escuela de discípulos. El precepto de santificar las fiestas recomienda entonces a los fieles una dedicación al Señor más generosa que la hora escuesta dedicada a la Eucaristía. Es decir, es bonito entonces esa relación que hay entre Eucaristía y palabra de Dios y Biblia. Es decir, esos dos banquetes del cual nosotros participamos cada vez que estamos en la Eucaristía. Pues hoy precisamente Jesús nos enseña eso. Él explicó a los discípulos de Maús el sentido de la Escritura y después entonces compartió con ellos el pan. Es lo que sucede en cada Eucaristía. Pues este es el pan de la palabra que hemos compartido, que ese pan, este primer banquete nos prepare ahora para ese segundo banquete excepcional, donde Jesús viene a hacerse presente entre nosotros a través de las especies sagradas que vamos a consagrar. Que así sea.